que los de un medio chico, que sean de izquierda o de derecha, da lo mismo. El ticho que los de un medio chicho, 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 que los de un medio chico, que sean de izquierda o de derecha, da lo mismo. El título del medio no importa. Había un medio que estaba en condiciones de salir, no porque no hubiera sido elaborado o porque una empresa hubiera sido cerrada. Es como si un libro está ya publicado, ¿no? Hecho allá en la época de Gutenberg, y un príncipe dice, no, que no se distribuya el libro. Es un hecho de censura a esas ideas que estaban allí, ¿no? En la práctica hay algo que ha impedido que un conjunto de noticias que ya estaban elaboradas llegue. Entonces acá lo que se trata de ver es cuáles son los bienes mayores y los bienes menores, ¿no? Por ejemplo, si esto fuera una mesa de hospital y hubiera un conflicto legítimo entre el instrumentista, el anestesista, el médico y las enfermeras, el cirujano, todo es posible, menos dejar de atender al enfermo. Entonces, el derecho a la información, el derecho a que nuestro espíritu esté informado, es tan fuerte, debería ser tan fuerte en el siglo XXI, en el siglo de la sociedad del conocimiento, como nuestro derecho a estar alimentados, ¿no? Corporalmente. Sí, sí. Entonces, mi evaluación es que todas las partes que no resolvieron, todas, incluyendo empresa y trabajadores o gobierno, veía ayer en 678 que uno de los gremialistas le decía al ministro, le decía a Carlos, ¿no? No has intervenido, me has decepcionado. Hay muchos actores que estaban en tensión que podrían haber hecho cosas diferentes para que esto se resolviera. Dejaron crecer este conflicto y el resultado ha sido una pérdida de información, de datos que han circulado, de opiniones y un pésimo precedente. Entonces, me parece que en estas historias de la Argentina que tienen un final un poco tenebroso, un poco triste como no es lo conveniente, al menos desde una mirada que intenta ser académica, nadie lo es, pero intenta hacerlo, no es conveniente tirar la pelota a un lado o del otro. Acá hay un esquema social, una falta de respeto por la información que se ha dado para que finalmente el perjudicado sea aquel que no tiene nada que ver, que es un ciudadano que desea ser informado y más aún por los tiempos en que estamos viviendo. Ha llegado el diputado Morán, lo vamos a agregar a la mesa, le vamos a dar la palabra y como ya hemos avanzado, le vamos a dejar a Ignacio el cierre de la mesa para que usted, digamos... Yo lo que planteo es que... Corone su... Pero si nos permiten ahora ir a unos auspicios... ¿Cómo no? Así permitimos que el diputado Morán se incorpore a la mesa. Pensábamos que no llegaba, pero llegó. Escuchamos su opinión y después Muchas gracias. le volvemos a dar la palabra. Unos auspicios y ya volvemos. Minas Argentinas, un municipio de la provincia de Buenos Aires de cara al mundo. En los aeropuertos con todo el confort. En los lujosos casinos. En un salón de conferencias de máximo nivel. Vas a descubrir las mejores opciones para realizar viajes y convenciones. Vas a descubrir Chubut Eventos. Chubut Eventos. Chubut, desperta tu naturaleza. Municipalidad de Hurlingham informa. El programa municipal de asfaltos, sin costo extra para el frentista, continúa en ejecución en los distintos barrios de Hurlingham. Este programa prevé terminar definitivamente con las calles de tierra en todo el distrito y es realizado con fondos municipales, informó la Municipalidad de Hurlingham. Parque temático Tierra Santa. Si busca una ART eficiente y solvente, si busca una aseguradora que responda siempre, Interacción, Grupo Asegurador, en todo el país. Llame al 5354-6800, www.interaccion.com.ar. Interacción, Grupo Asegurador.
Muy bien, diputado Morán de la Coalición Cívica, no sé si usted llegó a escuchar la opinión de Vargas Añase, pero bueno, escuchamos la suya. Sobre este tema que nos afligió a todos, cuál fue la no circulación del diario Clarín el día domingo. Sí, muchas gracias. La verdad es que lo hemos vivido con una enorme preocupación y esto tiene que quedar claro que es más allá de que sea Clarín o mañana puede ser Tiempo Argentino o cualquier diario. El derecho a la información realmente es un derecho constitucional que debe ser garantizado. Evidentemente existió la mano de un socio directo al poder como es Moyano, esto así lo marcaban hasta las propias remeras de los manifestantes, el sindicalismo de Moyano no lo negó. Y por otro lado la preocupación de que no es el primer hecho que ha ocurrido y también la orden de la justicia que no se cumplió. La justicia ha ordenado prevenir frente a la situación de salida de los diarios y de lo contrario desarticular cualquier impedimento. Ninguna de las dos cosas ocurrieron por parte del Ministerio de Seguridad, que debería haber sido quien debería haberlo garantizado. Morán, hay algo que está, por supuesto, en el centro del debate y sobre lo cual hay diferentes miradas. La ministra Garré actuó mal por omisión, directamente dejó actuar, y otra cosa que es la gran pregunta, ¿la presidenta estaba al tanto de esto? ¿En la opinión de ustedes o en la información que ustedes manejan? Nosotros creemos que los ministros actúan absolutamente coordinados con la presidenta de la Nación. Y la verdad es que porque además recordemos que salió un cable de Telam prácticamente anunciando esto. La ministra Garré pone a las fuerzas, al igual que lo hacía Aníbal Fernández, los pone al servicio de la política. Y evidentemente el planteo político es limar a Clarín o a La Nación en algún momento o a algún otro medio en algún momento, y por lo tanto evidentemente se actuó al servicio de la política. Y la verdad es que por eso las preocupaciones son dos. Uno es el derecho constitucional violado y otra cosa es el no cumplimiento de una sentencia judicial que también es gravísimo para una república. ¿Vargas Añase? Sí, la verdad que, bueno, no comparto de ninguna manera lo que plantea el diputado Morán. En primer lugar, nadie habla del derecho de los trabajadores, acá esto es lo gracioso. Hablamos, recién lo decía también el licenciado Aguiar, a ver, nuestra Constitución Nacional, a partir de lo que es el derecho a la vida y a la libertad, hay una paridad de derechos. No es que el derecho a la información sea más importante que los derechos del 14 bis que ampara a los trabajadores, o a la libertad sindical, o al derecho a reclamar. Entonces, nos encontramos con un conflicto de derechos constitucionales. O no es que el derecho a la información sea una institución, como dice la doctora Carrió, y a mi modesto entender equivocadamente en una columna de opinión del diario Clarín. Son ambos derechos constitucionales. Y estamos hablando de que se debería haber resuelto este tema con la policía, ¿no es cierto? O sea, vamos a ver cómo con mano dura teníamos que disuadir a los manifestantes que con todo derecho, trabajadores de Clarín, estaban reclamando. Ojo, y abro paréntesis en algo, no estoy de acuerdo con que se prohíba o se vede o se inhiba la salida de ningún diario. Bueno, pero esto fue lo que ocurrió. Por eso, es consecuencia de un conflicto. ¿Por qué no hablamos del conflicto? Hagamos otro programa y hablemos del conflicto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no hay libertad sindical? Lo podemos hacer otro Por programa. Eso, lo podemos hacer, pero quiero decir que acá estamos hablando del efecto y no de la causa. Bueno, pero toda causa tiene un efecto. Entonces sería bueno también hablar o que la Cámara de Diputados haga una investigación sobre los derechos sindicales en la planta. Si se respeta la libertad sindical, ¿por qué Clarín o el grupo o la empresa no fue a las audiencias en el Ministerio de Trabajo? ¿Por qué fracasaron muchas audiencias? ¿Por qué estos trabajadores volvieron a partir de una sentencia judicial pero también? Eso habría que preguntarse. Por eso, pero a ver, acá estamos hablando de la causa, del efecto y no de la causa. Está bien, pero yo escuché decir esto también al propio ministro Tomadi. Y la verdad es que yo no sé cómo no se pone colorado, porque si yo soy ministro de Trabajo
y reconozco que un hecho como el del domingo se desencadena porque hay un conflicto gremial que tiene 8 años, yo le... Lástima que no son gente de dar conferencia de prensa, pero era para preguntarle cómo usted como ministro de Trabajo no hizo nada en 8 años. Bueno, es que es muy difícil cuando una de las partes no va. No en este caso, sino en todos, ¿no? Hay trabajadores que volvieron a la planta a partir de un veredicto judicial, fueron echados, como tenían inmunidad gremial, a partir del planteo judicial volvieron a la planta. Lo que digo es lo siguiente, ¿no es poco serio creer que Cristina Fernández, la presidenta de la Nación, estuvo hablando por teléfono y monitoreando el bloqueo a Clarín, que la justicia, es decir, es poco serio creer eso? Hoy la presidenta de la Nación es la ciudadana argentina con mayor apoyo popular, con mayores índices de credibilidad. Entonces no podemos creer que el gobierno va a entrar en... Y tampoco me parece serio lo que hacen algunos diputados de montar un show, para buscar generar un hecho político, para esmerilar al gobierno sobre un tema que sabemos que tiene una génesis gremial y que obviamente un final que no es el que todos queremos, porque que no salga un día una mala noticia para todos. No ha existido otro hecho de similares características en el periodo democrático, esto lo han dicho los constitucionalistas. Segundo, si queremos hablar de libertad sindical, precisamente no se habla de libertad sindical en una sociedad de poder político como ya no hay un sindicalismo que no es ni democrático ni precisamente plantea la libertad democrática. Si querés un día debatimos de libertad sindical y hablemos de por qué a la CTA no se le da, por ejemplo, la personería gremial, digamos que es otra discusión. Ahora, yendo a este tema, yo lo que planteo cuando digo la presidenta de la Nación está detrás de estas decisiones es que Nilda Garrea, al igual que Aníbal Fernández en otros momentos, pone a la fuerza de seguridad al servicio de la política. Y esto no pasó solamente acá, pasó también en el indoamericano. Cada vez que hay una resolución, pero cada vez que hay una resolución judicial que no se comparte, lo grave es que se viola la división de poderes. 20 segundos y tenemos que cerrar. Yo insisto en que no es que la ministra Garret desoyó una sentencia judicial. Eso, planteado de esa manera, suena como no debería sonar porque no es real. Hubo una orden judicial, de ninguna manera. Sí, hubo una orden judicial, hubo en enero, hubo una suerte de cautelar, digamos. Yo, desde que tengo memoria, en estos 7 años, el gobierno jamás ha actuado violentamente contra un reclamo popular. Se ha tolerado y se ha intentado disuadir de todas las formas posibles, se ha trabajado para no llegar a conflictos. De hecho, se discute en paritaria en la Argentina como nunca, razonablemente, lo ha hecho la presidenta, sin gritar y sin llorar, vamos a ponernos de acuerdo, es lo que viene ocurriendo. Digamos, que haya un conflicto de esta magnitud, que ha generado en que un diario no salga, tiene que ver con que no ha querido ser resuelto razonablemente. El hecho de que la policía no haya reprimido o no haya por la fuerza descomprimido la veda de un diario, me parece que responde a una política de este gobierno de tratar de disuadir y resolver los conflictos sin violencia. Morán, nos tenemos que ir. Vargas Añase, muchísimas gracias. Morán también. La verdad que, aparte de reconocer al diputado Vargas Añase que una vez más haya venido a defender la posición del oficialismo, que a veces no es cómoda, en los oficialismos casi nunca es cómoda. No, es muy cómoda, le aviso. No crea que estoy incómodo, ¿no? Porque es uno Yo le agradezco su palabra, es uno de los primeros, con mucha convicción. Es una de las primeras personas del oficialismo que se ha lamentado porque un diario no ha salido. Porque la verdad, y esto sí es absolutamente objetivo, al día de hoy, no se han escuchado voces del oficialismo lamentándose de que un diario, en este caso Clarín, no haya podido ser vendido. El diputado lo ha hecho.